El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esta melodía de Morillar pertenece a la banda sonora del Último Magnate, una película de Elia Kazan estrenada en 1976 y protagonizada por Robert De Niro, en cuyo reparto nos encontramos a un montón de grandes estrellas del cine, como Robert Mitchum, Jean Mogot, Jack Nicholson, Ray Milland o el hombre que protagoniza el primer reportaje del Sucedió una noche de hoy. Y que no es otro que Tony Curtis. El martes 29 de septiembre se cumple una década desde que este actor nos dejara. Un buen momento para recordarle y repasar su carrera. Bitte setzen Sie sich. Please sit down. So we can start the press conference. Febrero de 2004, Festival de Cine de Berlín. Tony Curtis se presenta vestido con camiseta estampada, pantalones cortos y chancletas. El periódico Bild recoge la instantánea y se pregunta en el pie de foto: ¿alguien le ha explicado a Tony Curtis que estamos en invierno? En otras fotos de esa época se le puede ver luciendo horribles peluquines con mechas rubias, marcando michelines con camisetas de licra sin mangas o cubriendo su cabeza con un gigantesco sombrero tejano. En 2005 el actor decidió celebrar su 80 cumpleaños posando desnudo para la revista Vanity Fair, con sus dos cachorros Yorkshire tapando sus vergüenzas. Viendo estas imágenes solo había dos conclusiones posibles: Tony Curtis había perdido definitivamente la cabeza, o es que ya no sabía qué hacer para llamar la atención. No soy un estúpido. Se figura que no lo sé. Pero ¿qué puedo hacer? Aunque gritase sería inútil. Ni mi mujer quiere ya escucharme. Qué lejos quedaban entonces aquellos años en los que todas las miradas se volvían hacia él sin ni siquiera desearlo. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué me mira usted así? Eso me sucede siempre que me ven en público. Yo también le reconocí. Su retrato viene en alta sociedad. Porque sí, él fue el primero. Antes de que llegara Marlon Brando o de que James Dean o Paul Newman levantaran pasiones, allí estaba Tony Curtis, el primer ídolo cinematográfico de las jovencitas en la década de los 50. Están apuesto. Un pimpollo moreno con cara de ángel que las volvía locas. No se deje engañar por mi manicura, señor. Me crié en un barrio llamado el Arca de Noé. ¿Sabe usted por qué? Porque si no te movías por parejas, no te movías. Es cierto, Tony Curtis creció como un pandillero en las duras calles del Bronx, un destino de probable delincuente del que le salvó la Marina. Dígame una cosa, ¿por qué se alistó en la Marina? Cuando era niño fui víctima de la propaganda más perversa del mundo. Esa propaganda era el cine. Desde muy pequeño, Tony soñaba con ser como su ídolo, Errol Flynn, y como el ejército era lo más heroico que tenía a mano, decidió alistarse en plena Segunda Guerra Mundial. Seguro que posee usted el tórax más sexy de toda la Marina. Sí, eso sí. Pero la verdad es que Tony nunca llegó a entrar en combate. Verá, la Marina requisó el hotel para la instrucción de oficiales y yo les proporcionaba el entretenimiento. Su buen porte hizo que le seleccionaran para el taller de teatro de la Armada, y fue allí donde le picó el gusanillo de la actuación. Al terminar la guerra no tardó en dar el salto a Broadway, donde un cazatalentos de la Universal se fijó en él. ¿Qué vacante hay para un joven con tan excepcionales dotes? Por entonces, la Universal preparaba una serie de jóvenes actores con el fin de convertirles en galanes cinematográficos, un grupo en el que también estaban Rock Hudson o Clint Eastwood, y cuyo principal trabajo consistía en hacerse fotos en traje de baño jugando con las starlets en la piscina. Hasta que un día, el director Robert Siodmak le vio y decidió darle un papelito en su película El abrazo de la muerte. Tony se marcaba un mambo con Ivonne de Carlo. No pronunciaba una sola palabra y su nombre ni siquiera aparecía en los títulos de crédito, pero el primer paso estaba dado. A partir de ese momento se le pudo ver en un sinfín de películas, en su mayoría de aventuras, en las que el actor lucía mallas medievales, mostraba el torso desnudo o vestía túnicas árabes. Desde el primer momento, el joven Tony Curtis causó sensación entre el público femenino. A menudo era elegido en esas tontas votaciones de las revistas como el actor mejor peinado o el moreno más destacado. Buenos días, señora. Aquí me tienes. Soy su premio.
Una vez llegué a ser el primer premio de una rifa a nivel nacional. El segundo era una cocina. Me ganó una señora de Indiana que casi se muere el día en que me presenté en su puerta. La película Trapecio, ambientada en el mundo del circo, fue su primer éxito personal, pero el actor no se sentía muy feliz viendo cómo iba su carrera. ¿A dónde quieres llegar? Hasta lo más alto de la cima, ¿comprendes? De donde nadie pueda bajarme, hacerme sombra o decirme: ratón, ratón, tráeme un paquete de cigarrillos. Yo no quiero las obras de nadie, quiero estar entre los más grandes. No fue hasta que hizo esta película, Chantaje en Broadway, estrenada en 1957 y en la que daba vida a un agente de prensa sin escrúpulos, cuando la crítica empezó a considerarle algo más que una cara bonita. Luego llegaron Fugitivos, que le valió la única nominación al Oscar de su carrera, Los Vikingos, la exitosa Operación Pacífico y por fin la película que le consagraría definitivamente. Yo me llamo Josephine. Y yo Daphne. Saxofón y contrabajo. Me alegro de veros, hijitas. Nos habéis salvado la vida. Billy Wilder confió en él para la que acabaría siendo una de las mejores comedias de la historia del cine, Con faldas y a lo loco. Por cierto que durante muchos años a Tony se le atribuyeron unas declaraciones despectivas sobre Marilyn Monroe. Era una expresión que se supone dije yo, que besar a Marilyn era como besar a Hitler. Es mentira, nunca dije eso. En realidad, lo que Tony dijo fue que besar a Marilyn era casi como hacer el amor con ella. Me parece que va usted por buen camino. Debo ir porque los cristales de sus gafas empiezan a empañarse. Ya que, según contó años después, en la famosa escena de la terapia de besos, consiguió provocarle una erección. Ella era muy traviesa, era como una niña mala. Se echaba sobre mí y me aplastaba, no solo con la boca, sino con otras cosas. Esperaba a que me excitara y luego se apartaba de mí. ¿Dónde aprendió usted a besar de esta manera? Vendiendo besos para la cruzada infantil. Los 60 fueron también buenos años para Tony Curtis, gracias a películas como Espartaco, Taras Bulba, La carrera del siglo o un proyecto por el que peleó arduamente y que a la postre resultaría uno de los personajes más intensos de su carrera, el estrangulador de Boston. Richard, ya sé que piensas que yo no soy el actor adecuado para este papel, pero mira, me gustaría que echaras un vistazo a las fotos de un amigo mío. Tiene un rostro que creo que le va bien al personaje. A ver. No está mal, no está mal. Dile que venga, quiero hacerle una prueba. Tony sabía que su imagen de galán era un impedimento, así que se hizo una sesión de fotos muy caracterizado, casi irreconocible. Cuando el director descubrió que era él, en realidad el tipo de las fotos, no tuvo más remedio que darle el papel. A partir de ahora, ninguna mujer de la zona del Gran Boston puede sentirse segura. En realidad, las mujeres nunca estaban muy seguras con Tony Curtis cerca. El actor era un conquistador nato que tuvo infinidad de amantes, incluida la propia Marilyn Monroe o Ana García Obregón, a la que conoció a principios de los 80 durante el rodaje en España de la película Otelo, el Comando Negro. Janet Leigh, la actriz de Psicosis, fue su primera esposa, con la que formó uno de los matrimonios ideales del Hollywood de los 50. Janet Leigh y Tony Curtis han venido aquí para el Festival del Cine. Quiero que hagan un papelito en mi película. La actriz Jamie Lee Curtis es hija de ambos. Tras su divorcio, Tony celebraría otras 5 ceremonias más que le han proporcionado en total 6 hijos. En los 70 llegó la decadencia. La serie de televisión Los Persuasores mantuvo un par de años su popularidad, pero en el cine nadie quería contratarle. ¿Hay algo para hoy? Nada. Gracias. Además, Tony tenía serios problemas con las drogas y el alcohol. Las adicciones derivaron también en diversas neurosis. Debería usted hacerse visitar por un buen médico. Lo hice. Pasé 6 meses en Viena con el Dr. Freud. Tony Curtis aseguraba que llegó a gastarse verdaderas fortunas en el psiquiatra. Su caída en picado continuó durante los años 80 y comienzos de los 90. ¡Hola! ¿Qué tal ha dormido mi maridito? ¿Qué dices? ¿Cómo que tu maridito? ¡Claro! ¿Es que no te acuerdas? Nos casamos anoche. ¿Qué hicimos qué? La chica se llamaba Liza y la había conocido poco antes en Niza. El matrimonio duró apenas unos meses y es un buen ejemplo que ilustra el estado de locura continua en el que vivía el actor por aquellos años. Se siente mal. Lo que ocurre es que no puedo recordar las cosas. Es duro, muy duro. Desde luego. Tony Curtis contaba que todas las películas que hizo por entonces, en su mayoría infames, solo servían para pagar sus adicciones.
Por fin, un día tomó una decisión radical. A partir de este momento el bar queda clausurado. El actor se sometió a una cura de desintoxicación que le llevó bastante tiempo, pero que al fin dio buenos resultados. Dicen que fueron sus hijos los que le convencieron, pero él aseguraba a la prensa que lo hizo por pura coquetería. No quería morirme feo. La droga y el alcohol degradan mucho el físico y uno de los mayores gozos de mi vida ha sido siempre mi apariencia externa. Durante aquellos años de lucha contra sus vicios y por mantener una carrera a flote, Tony se volcó en una terapia que también le ayudó mucho. Como le decía su amigo Kirk Douglas en Espartaco, hay momentos para la lucha y momentos para el arte. Eleva nuestras almas. Tony le hizo caso y se dedicó a la pintura, arte en el que alcanzó un nivel profesional. Hizo exposiciones por todo el mundo y sus obras se cotizan en el mercado con precios que oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros. De vez en cuando hacía también algún papelito en el cine, en la tele o en el teatro. Participó, por ejemplo, en una versión musical de Con faldas y a lo loco, aunque ya no en su viejo rol de la película, sino en el papel del millonario Osgood, el del famoso Nadie es perfecto. Esta obra, si puede llamarse así, está muy pobremente estructurada, está bastante mal escrita. Es afectada, con mala sintaxis, ni siquiera es divertida. Pero me gusta. También se mantenía alejado de la coca y el alcohol. Pero no lejos de una chica bonita. Eso nunca. En 1998 celebró su sexto y último matrimonio con una modelo nórdica 45 años más joven que él. Fue ella, Jill Vanderberg, la que le acompañó y le cuidó hasta el día de su muerte, el 29 de septiembre de 2010, a la edad de 85. Tony Curtis pidió que en su ataúd metieran un ejemplar de su novela favorita, Anthony Adverse, de la cual había sacado su nombre artístico, ya que su nombre real era Bernard Schwartz. Cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esto que suena es la banda sonora de Gran Mundo en Montecarlo, una película de 1957 protagonizada por Marlene Dietrich, que fue la única película que dirigió Samuel Taylor, co-guionista de Vértigo de Hitchcock y autor de la obra teatral en la que se basó Sabrina de Billy Wilder. Y esta música la hemos elegido porque es obra de Renzo Rossellini, hermano del director Roberto Rossellini y compositor de la música de muchas de sus películas, entre ellas de la que os vamos a hablar a continuación. Este jueves 24 de septiembre se han cumplido 75 años del estreno de Roma, Ciudad Abierta de Rossellini, una de las grandes películas de la historia del cine y el film que dio el pistoletazo de salida al neorrealismo italiano. Pasa, Robertino, pasa. Siéntate, Roberto. Sí. Ya sabes de qué se trata, ¿no? El Fastio necesita la ayuda de jóvenes emprendedores como tú. Y ya sabemos que has hecho cortometrajes y habíamos pensado que podrías empezar ayudando al regista Alessandrini. Roberto Rossellini era hijo de un conocido arquitecto y pertenecía a la clase alta romana. El régimen fascista de Mussolini había decidido utilizar el cine como medio de propaganda, de ahí que reclutara entre las clases acomodadas a jóvenes que quisieran participar en sus producciones. El Fastio no exigía grandes compromisos políticos y el joven Rossellini tampoco se comprometía. A él lo único que le interesaba era aprender la técnica cinematográfica, así que aceptó el trabajo
y primero como ayudante de dirección y luego ya como realizador comenzó a filmar una serie de películas documentales y de propaganda. Son cosas que uno hace sin pensarlas, sin tener la impresión de estar haciendo nada malo. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, el burgués Rossellini empezó a tomar conciencia de los crímenes del fascismo y de la represión nazi. ¡Oh, qué fastidio! Perdone. ¿Qué es todo ese jaleo? Perdone, mayor, pero hemos comenzado a interrogar al catedrático. Bien, pero que se calle de una vez. ¿Cuánto gritan estos italianos? Fue así como en agosto de 1944, tan solo 2 meses después de la huida de los alemanes de Roma, Rossellini y sus amigos Sergio Amidei y un joven Federico Fellini comenzaron a escribir un guión en el que abordaban el horror que se había vivido en la ciudad durante la ocupación nazi. Te he traído el periódico. ¿Cuántos ejemplares? La película se basaba en varios casos reales, como el del sacerdote Luigi Morosini, torturado y asesinado por los nazis por ayudar a la resistencia. Es evidente que su finalidad era atentar contra el Reich y sus fuerzas armadas. Mi finalidad no era exactamente esa. ¿Cómo llamaría usted a un hombre que no solo suministra documentos falsos y refugia a italianos que preparan atentados contra nuestros soldados, sino que además da asilo y presta ayuda a desertores alemanes? Un hombre que a pesar de todo intenta ejercer la caridad. Un asqueroso traidor que debe ser castigado según las leyes de guerra del Reich. Pronto? La contessa Carla Politi, per favore. Ma sì, sono io. Chi chiama? Ciao, contessa, sono Roberto Rossellini. Con el poco dinero que consiguió sacarle a una condesa a la que había conocido poco antes y el que obtuvo de la venta de los muebles de su casa, Rossellini reunió un presupuesto mínimo para empezar a rodar Roma, ciudad abierta. El 17 de enero de 1945 comenzaba la filmación. Bueno, ya sabéis cuál es la situación, ¿eh? No hay escenarios, no hay guión, no hay permisos y casi no tenemos película. Bueno, ahora que... El cine italiano estaba arrasado y los estudios destruidos. Cinecittà, por ejemplo, no era más que un descampado lleno de vagabundos y de gente sin casa. Así que no encontraron mejor decorado que Roma misma. Sus calles y edificios devastados en cuyos interiores reales se rodaron las escenas. Vamos, entremos en casa. Esta Giorgio no me apetece. Sentémonos en la escalera. Como cuando hablamos por primera vez, estuvimos haciéndolo un buen rato. ¿Te acuerdas? Muy bien, corte. Siguiente toma. ¿Cómo siguiente toma? Yo creo que hay que repetir esto, ¿no ha quedado bien? ¿Repetir? Ana, tú estás loca, aquí no se repite nada, No había película para repetir escenas y muchas de ellas se improvisaban sobre la marcha. Aparte de Aldo Fabrici, Anna Magnani y 2 o 3 protagonistas más, el resto del reparto eran actores no profesionales. Me gusta mucho ese género de fotografía que retrata a la gente casi por sorpresa. Te encuentras con personas muy interesantes. Los rollos de película pertenecían al material fílmico caducado que pudieron encontrar en los laboratorios fascistas arrasados. Roberto, sí, cosa. Roberto, mira, que dice el de las luces que no le quedan bombillas. Pues dile que vaya a casa de su madre y que le robe unas cuantas. En el caso del sonido, la cosa fue más radical todavía. No había micrófonos, así que la película se rodó al estilo del cine mudo y más tarde le añadieron sonido en un estudio de doblaje. Pero aunque los medios técnicos eran escasos, Rossellini lo tenía claro. Lo importante era rodar a toda costa. La esperanza era poder convertir el cine en un instrumento útil. Roma, ciudad abierta, se presentó como un intento de hacer del cine algo con valor social, precisamente porque yo soñaba con un cine que fuera asequible para todos, que estuviera al alcance de la gente, fuera de la organización, de la gran industria, con todos los condicionantes que esta industria supone. Con tutte le schiavitù che l'industria poteva comportare. La película transcurre en los últimos meses de la ocupación alemana. Doña Pina. ¿Qué? ¿Y usted qué cree? ¿Llegarán por fin esos americanos? Parece que sí. Ya. Y nos muestra a una serie de personajes en los que se concreta el drama de miles de romanos. Un líder de la resistencia al que persigue la Gestapo, un sacerdote que le ayuda y un tipógrafo que imprime panfletos contra los nazis. Mañana iremos a ver a don Pietro. Se ha ofrecido para esconderme durante algún tiempo en un convento. Iremos juntos. No, yo no. No puedo. Ahora es necesario que trabaje más que antes. También está el personaje de Anna Magnani, una viuda que está a punto de casarse con el tipógrafo. El nuestro es un matrimonio de guerra. Iremos un momento a la parroquia de don Pietro y listos. ¿Se casan por la iglesia? Sí.
Francesco no pensaba hacerlo, pero yo le dije, va, es mejor que nos case don Pietro, que al menos es uno de los nuestros, en vez de que lo haga un colaborador fascista en el juzgado. ¿No le parece? Visto así, está bien. Todos ellos acaban sufriendo la represión nazi. Tenemos que hacer hablar a esos hombres antes de que transcurra el toque de queda y su declaración sea conocida entre los sediciosos. Disponemos de 5 horas para conseguirlo. Hay una escena en particular que forma parte del imaginario colectivo y figura en todas las antologías cinematográficas. ¡Malditos! ¡Francesco! ¡Deténgala! ¡Doña Pina! ¡No me toquéis cerdos! ¿Dónde va? ¡No! Pina. ¡Vuelva! ¡Francesco! 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 Ana Magnani corre tras el camión en el que se llevan a su novio arrestado y es acribillada a balazos en plena calle en presencia de su hijo. La escena se basa en la muerte de la luchadora antifascista Teresa Gulake, asesinada en Roma por los alemanes en 1944. La película tuvo una acogida bastante fría cuando se estrenó en Italia el 24 de septiembre de 1945. Sin embargo, todo cambió cuando unos meses después se presentó en el Festival de Cannes. Parece que jamás vaya a pasar este invierno. Pasará, Pina, pasará. Genial, c'est magnifique. Y será aún más hermoso. Es una obra de arte. Seremos libres. La película ganó la Palma de Oro y fue nominada al Oscar al mejor guión. Con su realismo tan salvaje, el mundo entero quedó impresionado. Aquello era una ficción que se contaba con la veracidad de un documental. Acaba de hacer un descubrimiento interesantísimo. ¿De veras? Rossellini acababa de inventar el neorrealismo, un estilo que ya había sido apuntado antes en Obsesión de Visconti y en alguna película de De Sica, pero que tomaba carta de naturaleza con Roma ciudad abierta, por mucho que su director no estuviera del todo de acuerdo. No entiendo por qué lo llamaban neo, porque la búsqueda de la verdad había existido siempre. La única novedad entonces era la guerra. El realismo es siempre una posición del hombre frente a la vida. Muchos otros directores seguirían los pasos veristas de Rossellini, dando pie a uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la historia del cine, el neorrealismo, que se tradujo sobre todo en filmar con ternura y verdad la miseria y la humillación de los italianos en los años de la guerra y la no menos dura posguerra. ¿Quién nos hará olvidar todos esos sufrimientos, esas angustias, esos miedos? ¿Acaso Cristo no nos ve? A pesar del éxito internacional, la película fue prohibida en varios países, como Alemania Federal, donde no se estrenaría hasta 1960, o censurada en otros, como Estados Unidos, donde se recortó en un cuarto de hora. Obviamente, la censura franquista también se cebó con ella. No estamos para germanofobias, sino para germanofilias. Frente único contra los rusos. Esta es una cita textual de lo que se puede leer en el informe de los censores. O esta otra. Una canallada repelente. Si algo es perfecto en Roma ciudad abierta es la propaganda comunista. La película no se estrenaría en España hasta 1969, aunque curiosamente se permitió un pase de la misma en el Festival de San Sebastián de 1958. Roma ciudad abierta, Rossellini no solo puso en marcha el neorrealismo italiano como estilo cinematográfico, sino que nos ofreció uno de los cantos a la libertad más hermosos que jamás haya filmado el cine. Parece que jamás vaya a pasar este invierno. Pasará, Pina, pasará. Y volverá de nuevo la primavera. Y será aún más hermosa que las otras porque seremos libres. Tenemos que creerlo. Roberto Rossellini vivió siempre con la etiqueta de haber sido el padre del neorrealismo. A él no le gustaba. Prefería que le recordaran como un director que trató de llevar siempre la humanidad al cine. El vero mestiere que uno debe imparar. El verdadero oficio que se debe aprender es el de ser hombre. El ser director, el ser pintor no vale de nada si uno no aprende antes el oficio de hombre. Se uno non impara il mestiere di uomo.